Es un honor y un privilegio saludarles. Mi nombre es Keila y en esta hora quiero hablarles de un tema muy bonito que es la lealtad. Y para entender un poquito más lo que es la lealtad, quiero darle las definiciones de dos palabras que van ligadas entre sí, que dependen una de la otra, pero sí quiero que veamos esa diferencia entre fidelidad y entre lealtad. La fidelidad es la constancia o la firmeza que yo puedo tener en un afecto, en una idea, en una obligación y en el cumplimiento de un compromiso que yo tenga establecido con alguien. Es decir, la fidelidad es dar cumplimiento a una promesa, mientras que la lealtad está asociada a la fidelidad a pesar de las circunstancias. Es decir, alguien que es leal es alguien que no te da la espalda, ni con actitudes ni con pensamientos. Y Dios está buscando hombres y mujeres que seamos leales a Él, leales a su palabra, leales a la familia, leales a la iglesia, leales a nuestro trabajo, leales a nuestras amistades y muchas otras cosas. Ahora voy a ponerles, para entenderlo todavía un poquito mejor, voy a ponerles un ejemplo de fidelidad contra lealtad. Por ejemplo, fidelidad. Cuando nosotros firmamos un contrato de trabajo, nosotros podemos ser fieles a las condiciones establecidas en ese contrato. Y si varían las circunstancias de nuestro trabajo, pues nosotros pudiéramos rescindir o terminar ese contrato. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que somos fieles a lo que estamos pactando en medida de lo que nosotros estamos recibiendo. Somos fieles porque estamos respetando el contrato, pero no estamos siendo leales, es decir, pase lo que pase. La fidelidad depende de la circunstancia, mientras que la lealtad implica fidelidad a pesar de las circunstancias. Es decir, cuando alguien se casa, por ejemplo, y promete ser fiel en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, está prometiendo una lealtad mutua. Cuando somos leales, cumplimos lo que prometimos en medio de cualquier circunstancia, por más adversa que sea, positiva o negativa. Ahora sí quiero hablarles sobre la lealtad con nuestras amistades. Y para poner un ejemplo claro de una lealtad con una amistad, vamos a ver una historia. Y es la historia de David y Jonatán, que se encuentra en 1 Samuel capítulo 18, del versículo 1 al 5. Se los voy a leer y dice así. En cuanto David terminó de hablar con Saúl, Jonatán empezó a entablar una buena amistad con David. Lo quería como a sí mismo. Desde ese día, Saúl mantuvo a David con él sin dejarlo volver a casa de su papá. Jonatán y David hicieron un pacto porque Jonatán lo quería como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. También le dio todo su uniforme, hasta su espada, su arco y su cinturón. En este pasaje que les acabo de leer, es del versículo 1 al 5, pues nos habla de la lealtad que tenía Jonatán con David. Jonatán entendía que su padre era el rey actual. Saúl era la figura máxima, pero también tenía bien claro que Dios había ungido a David para reinar después de su padre. Y es decir, Jonatán no estaba siendo infiel a su padre, sino que estaba siendo leal al manto que le había otorgado a David. ¿Y por qué les digo que no era infiel a su papá? Porque la Biblia dice que Jonatán luchó hasta la muerte con Saúl. Hasta David en un salmo dice que ni en la muerte se pudieron separar Saúl y Jonatán. ¿Qué representa el manto al que Jonatán le era fiel? Jonatán tuvo la sabiduría de entender que Dios había elegido a David y dice que le entregó su manto. El manto representa autoridad, es una señal de autoridad. Entonces, lo que Jonatán estaba diciendo al entregarle el manto a David es que estaba reconociendo que alguien con mayor unción que él estaba delante de él. Él reconocía la autoridad que Dios había puesto sobre David. Es decir, Jonatán honraba y era fiel y leal al rey actual, a Saúl, al sujetarse a su autoridad y al morir junto con él. Y a la vez era leal a David, reconociendo su amistad y su posición de unción.
tanto que jamás trató de robarle la corona a David, que por tradición le correspondía a él como heredero. Entonces, cuando conocemos lo que significa lealtad, no estamos siendo infieles con nadie. Cada uno toma su posición en nosotros y estamos siendo leal al manto, al reconocimiento, a la posición que le damos a aquella persona. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice que con actitud humilde cada uno de nosotros debemos considerar al otro como más importantes que nosotros mismos. Entonces, nosotros, al otorgar el manto, estamos reconociendo que nuestros amigos son más importantes que nosotros. Jonatán también entregó la espada y el arco a David, que significaban protección y defensa. Es decir, Jonatán se quedó completamente indefenso. Cuando nosotros somos leales a nuestros amigos y ellos se muestran indefensos, vulnerables al descubrirnos y confesarnos sus mayores vergüenzas, nosotros tenemos que darles protección y defenderlos ante otros. El segundo punto que quiero hablarles es la lealtad que nosotros debemos tener a la iglesia. Sabemos que la iglesia es el pueblo de Dios, y aunque de manera global la iglesia representa todo el cristianismo evangélico en el mundo, me voy a enfocar de entre todo el pueblo a un pueblo, es decir, al pueblo de Dios, a nosotros como iglesia, el cuerpo de Cristo. Y les voy a hablar un poquito sobre Esther. Quizá ya conozcamos mucho sobre Esther. Esther era una judía que logró llegar a una posición de autoridad, a ser la esposa del rey Asuero, en un pueblo que no era el suyo. Sin embargo, había una persona que quería destruir a ese pueblo, sembrando calumnias y mentiras en el rey sobre los judíos. La reina no había sido llamada por 30 días y el rey se encontraba en aquel entonces en una asamblea con todo su grupo de consejeros y gobernadores. O sea que presentarse ante el rey sin ser llamado representaba la muerte si no era aprobado por el rey. En una situación donde los judíos estaban a punto de ser exterminados a causa del odio y de la ideología que Amán tenía en contra de ese pueblo, cuando Mardoqueo le dijo a Esther que abogara por su pueblo, Esther le contestó, ahí lo podemos leer en el Esther capítulo 4, dice: cuando Mardoqueo recibió el mensaje de Esther, le mandó esta respuesta: no te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en un momento como este. Entonces, Esther, ante tal declaración de Mardoqueo, ella decide ayudar a su pueblo y le manda un mensaje a Esther, le responde y le dice: reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y diles que ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientes y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, y aunque la ley no lo permita, si tengo que morir, moriré. Ser leal es permanecer en fidelidad en lo bueno y en lo malo, ante cualquier situación. Hoy en día son bastantes las ideologías y el odio que se levanta en contra del pueblo de Dios. Y lo podemos ver por donde sea. Se ha levantado una persecución en contra de nuestra manera de pensar como hijos de Dios. Y lo que quiere el enemigo es callarnos, es extinguirnos como lo intentó con los judíos. Y si nosotros no nos atrevemos a hablar con la verdad, cueste lo que cueste, si no nos atrevemos a enfrentar esas ideologías, a pesar de que podamos salir afectados, no estamos mostrando lealtad a nuestras convicciones, a nuestra doctrina, no estamos mostrando lealtad a ese pueblo al que pertenecemos. Y esto me lleva al tercer punto del que quiero hablarles, y es la lealtad a Dios y a su palabra. Y les voy a hablar de unos jóvenes de aproximadamente unos 17 años, que estos jóvenes nos han demostrado que se puede ser leal a Dios, leal a sus convicciones sin ser contaminado por el mundo. Y me refiero a Daniel y a sus amigos.
A ellos los llevaron cautivos a un pueblo de unas costumbres contrarias a sus convicciones, contrarias a todas las enseñanzas que habían recibido, y ahí trataron de cambiarle su manera de pensar, su manera de vestir, su lenguaje, su alimentación, sus hábitos. Sin embargo, lo único que no iban a poder cambiar en ellos era la palabra de Dios escrita en su mente y en su corazón. Nunca podrían cambiar su lealtad a sus convicciones y al Dios de su pueblo. La lealtad de Daniel y sus amigos era tan grande que aunque les pudiera costar la vida al no comer la comida del rey o al no inclinarse ante la estatua del rey o orar solamente a Dios, los llevaron a enfrentarse a un horno de fuego y a un pozo de leones. Por esa lealtad a su fe, a sus convicciones, al Dios de Israel. Por esto, cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que el rey Nabucodonosor les convidaba, como lo dice allí en Daniel 1:8, sus amigos se unieron a él y lo apoyaron. Tampoco ellos comieron de la comida del rey. Cuando tú eres leal a Dios, cuando eres leal a tu pueblo, hay lealtad entre tú y tus amigos. Y esto lo podemos ver en que la lealtad a los principios de la palabra de Dios de estos 4 jóvenes era tal que aún ellos se unieron a Daniel hasta sus propias vidas con tal de no fallarle a Dios, quien era para ellos la persona más importante en sus vidas. Y por esa lealtad Dios los recompensó, los libró de la muerte y los llevó cada vez a una posición mayor, una posición de honor más grande en un pueblo extranjero. Les dio gracia ante los reyes, les dio salud, les dio inteligencia, tanto que llegaron a ser personas tan importantes para el reinado de 4 reyes, muy poderosos en aquella época: el rey Nabucodonosor, el rey Belsasar, el rey Darío y el rey Ciro. Ahora, ¿qué pasa con nosotros en nuestras escuelas, en nuestros trabajos? ¿Perdemos la lealtad a la palabra de Dios solo para ser aceptados por alguien? ¿O para no ser juzgados o para no ser criticados? ¿O nos mantenemos firmes a nuestras convicciones saliendo en defensa de Dios? Jóvenes, el que es leal permanece fiel a pesar de cualquier circunstancia. Somos desleales cuando no hay agradecimiento en nosotros, al tener algo o a alguien a quien amar. La mayor muestra de lealtad se traduce en agradecimiento, y cuando somos agradecidos con nuestros amigos, cuando somos agradecidos con nuestra iglesia y cuando somos agradecidos con Dios, permanecemos con ellos a pesar de lo que tengamos que sacrificar para hacerlo. La lealtad es una consolidación de la fidelidad tan personal que incluso ante la crisis más adversa, nosotros cumpliremos nuestras promesas. La lealtad no depende de la otra persona para que yo me mantenga firme en lo que he prometido. Depende de mí. La lealtad depende de ti y depende de tu relación con Dios. Quiero cerrar con un salmo, que es el Salmo número 15, que nos habla de las personas que tienen derecho a habitar con Dios. Y este salmo nos habla de una vida íntegra, de una lealtad completa en todas direcciones. Este salmo dice así: Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede subir a tu monte santo? Solo el que vive en honestidad y hace lo justo, pensando y diciendo la verdad, el que no calumnia a nadie, el que no le haga mal a sus semejantes, ni insulte a sus vecinos, solo el que se aparte de lo que Dios desprecia y el que respete al que teme al Señor. Y aquí en esta frase se encierra el significado de lo que es la lealtad. Dice: el que cumpla lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo. El que no cobre intereses por un préstamo y no se deje sobornar por causar daño a gente inocente. Solo el que lleve una vida así podrá estar siempre cerca de Dios.
Jóvenes, yo quiero elevar una oración en esta hora por tu generación, por mi generación, para que Dios haga jóvenes, hombres y mujeres fieles. Si somos leales a Dios en todo lo demás, habrá lealtad y tendremos una vida íntegra. Señor, en esta hora yo presento a cada joven. Señor, bendigo sus vidas, Señor, y los presento delante de ti, para que tú hagas de ellos, Señor, personas leales, leales a ti, a tu palabra, leales a las convicciones que se han sembrado en ellos, Señor, a los principios y valores, Señor, éticos, morales y espirituales establecidos en sus mentes y en sus corazones, leales a tu iglesia, leales a sus amigos, Padre, que ellos puedan permanecer fieles a pesar de las circunstancias, que puedan, Señor, cumplir sus promesas, la promesa que te hicieron a ti de, Señor, servirte hasta el último día de sus vidas, a pesar de las circunstancias. Que ellos puedan cumplir, Señor, esas promesas que han hecho, que te han hecho a ti, que le han hecho a la iglesia, que le han hecho a sus amigos. Señor, yo declaro una generación que se compromete a serte leal, que se compromete a vivir una vida íntegra delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por estos jóvenes. Bendice sus vidas. Jóvenes, mi deseo es que el Señor les guarde y les bendiga.